Hola a todos. Desde la Corporación Universitaria Iberoamericana, en su programa de maestría en educación, los maestrantes Graciela Palacios Bastidas, Diego Albeiro Puerres Ortiz, Claudia Milena Díaz Malaver y quien les habla, Alfonso José Blanco Muñoz, queremos compartir con ustedes una pequeña reflexión de lo que corresponde al término aprendizaje. Y para esto nos surgen varios interrogantes, como los que les voy a presentar a continuación. ¿Qué se entiende por aprendizaje? El aprendizaje es un proceso personal, un proceso dinámico y contextual que va más allá de la memorización o la enseñanza tradicional. El aprendizaje no ocurre únicamente dentro del aula, ni de manera estandarizada o unilateral. Es diferente para cada individuo, dependiendo de sus experiencias, contexto, motivación, intereses y ritmos. De esta manera podemos decir que el aprendizaje es individual y diverso. No todos aprenden de la misma forma ni al mismo ritmo. Las experiencias, el contexto, la motivación y los intereses influyen directamente en cómo y cuánto aprende una persona. El error es un elemento fundamental en el aprendizaje y no debemos verlo como un fracaso. Al contrario, esto promueve una actitud positiva hacia el aprendizaje continuo. Además de eso, el aprendizaje se construye a través de la experiencia y de la reflexión. No se trata de recibir información de manera pasiva, sino también de construir activamente el conocimiento. ¿A través de qué? A través de la experiencia y a través de la crítica y a través de la reflexión. El aprendizaje va más allá de lo aprendido, va más allá de los conceptos que nosotros podemos comprender, que nosotros podemos aprender. El aprendizaje implica una conexión emocional y significativa de lo que se aprende, algo que nace del interés y de la curiosidad personal. Además de esto, el aprendizaje implica una relación entre la persona y el entorno. El aprendizaje verdadero involucra integrar lo aprendido a la vida real. Es una relación con el entorno y la sociedad. El aprendizaje es una capacidad que todos tenemos de manera natural. No es algo que deba imponerse o forzarse, sino que debe ser facilitado en diferentes contextos, respetando los intereses y el ritmo de cada persona. Por ejemplo, imaginemos a un niño que desea aprender a montar en patines o a montar en bicicleta. No es suficiente decirle cómo hacerlo. Él necesita tiempo, necesita espacio y libertad para explorar. También necesita caerse y volver a intentarlo a su propio ritmo. Lo mismo sucede con adultos cuando aprenden algo nuevo, como cocinar una receta o usar una aplicación nueva en su celular. Realmente aprendemos cuando lo que hacemos tiene sentido para nosotros, cuando nos interesa y podemos experimentar por nosotros mismos. Entonces podemos decir que el aprendizaje ocurre mejor cuando nos permiten descubrir, explorar y conectar con todo aquello que nos importa, en lugar de obligarnos a memorizar o seguir un camino rígido. Ahora quiero compartir con ustedes una comparación importante entre dos conceptos que a veces se confunden: enseñar y educar. Primero, el objetivo de enseñar es transmitir conocimientos y contenidos, como cuando en el colegio nos explican las reglas gramaticales o las fórmulas matemáticas. En cambio, educar busca formar personas íntegras y reflexivas, que sean protagonistas de su propio proceso de descubrimiento y crecimiento, como cuando un papá acompaña a su hijo a entender por qué es importante ser honesto o por qué es importante respetar a los demás. En cuanto a la metodología, enseñar suele ser tradicional, basada en la repetición y la evaluación constante. Por ejemplo, memorizar fechas históricas para un examen. En cambio, educar es un proceso participativo que se basa en la experiencia y el diálogo, como cuando en una clase de cocina todos prueban, comentan y aprenden juntos, haciendo que el aprendizaje sea significativo. Respecto a la interacción, cuando enseñamos, el docente es quien sabe y transmite la información, y el estudiante simplemente memoriza y repite, como cuando aprendemos una canción solo porque hay que cantarla en una clase. Pero en la educación, la interacción es activa y bidireccional, donde tanto el docente como el estudiante aprenden y aportan. Como por ejemplo en una conversación donde todos comparten sus ideas y experiencias. El rol del estudiante también cambia. En la enseñanza tradicional, el estudiante es un receptor pasivo que acumula información, como cuando solo tomamos apuntes sin entenderlos.
En la educación, el estudiante es protagonista activo de su propio aprendizaje, por ejemplo, cuando investiga un tema que le interesa y presenta sus propias conclusiones. Sobre la libertad y la creatividad, en la enseñanza tradicional están limitadas y estandarizadas por el currículo y las normas. Por ejemplo, cuando todos deben hacer el mismo dibujo siguiendo un modelo. En la educación son parte esencial del proceso, fomentando la innovación y el pensamiento crítico, como cuando en la clase de arte cada quien crea su propia obra con libertad. Finalmente, en la evaluación, enseñar se enfoca en medir el rendimiento académico con un número y exámenes estandarizados, por ejemplo, como las pruebas de opción múltiple. En la educación se realiza un seguimiento del progreso personal y social de cada estudiante, valorando su desarrollo integral, por ejemplo, observando cómo mejora su capacidad para trabajar en equipo y resolver problemas. Por todo esto que hemos hablado en este rato, podemos decir que enseñar es transmitir información. Educar es acompañar a la persona en su crecimiento completo, respetando su ritmo, sus intereses y su creatividad. Continuando con las preguntas, la siguiente nos dice, ¿puede haber educación sin escuela? Pues la educación no solamente sucede en la escuela, porque puede darse en distintas situaciones o en distintos contextos. Puede ser el familiar o puede ser el social, como lo argumenta Freire, 1970, el cual plantea que la educación no termina nunca, es un proceso continuo que ocurre en todos los ámbitos de la vida y no necesariamente en la escuela. ¿Por qué? Porque pues los contextos, tanto familiar, social, pueden, ¿no?, facilitar esa interacción activa y participativa del niño o de la persona con su contexto y así poder generar un aprendizaje significativo. De igual manera, podemos decir que esta pregunta se puede relacionar con la nueva educación, la cual pues va de la mano de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en donde tiene cabida la educación ubicua, la cual se da en distintas partes, ¿no?, porque podemos acceder a las tecnologías en distintas partes del mundo y esta educación puede ser autónoma o también colaborativa. Autónoma, pues cuando uno tiene acceso directamente o indirectamente con los medios de comunicación, y colaborativa, pues cuando hay encuentros sincrónicos se puede acceder a un aprendizaje y que este aprendizaje pueda ser también significativo. De esta manera, pues podemos decir que la educación no solamente se encierra en cuatro paredes, sino que en este siglo XXI puede darse a la par de las nuevas tecnologías. La siguiente pregunta es, ¿cuál sería un nuevo paradigma educativo? Pues bien, como lo plantea el documental de la educación prohibida por Doyle 2012, debería ser con escenarios donde cada uno pudiera experimentar y descubrir las cosas que le gustan y luego desarrollarlas. En pocas palabras, desescolarizar la escuela, es decir, quitarle a la escuela todo lo que impide que los estudiantes aprendan, dándoles su protagonismo, dejándolos ser libres, que ellos experimenten, que ellos descubran, que ellos exploren las situaciones o los mismos contextos, ¿sí? Entonces eso es lo que se podría plantear como un nuevo paradigma, y que sean autónomos, que ellos busquen su propio aprendizaje y que el docente pues sea un facilitador, un orientador en ese proceso de descubrimiento y desarrollo de las capacidades particulares que tiene cada estudiante, cada persona. ¿Cómo se generan las relaciones entre la persona y su entorno? Las relaciones con el entorno deben basarse en la autonomía, creatividad y libertad de los individuos. Los niños tienen una capacidad innata para explorar y aprender por sí mismos.
Las conexiones con su entorno se fortalecen cuando se les permite seguir su propio impulso y reflexionar sobre sus experiencias sin imponerles reglas que generen limitaciones para su conocimiento. En conclusión, el aprendizaje ubicuo revoluciona la educación al trascender las paredes del salón de clases, abrazando la idea de que el saber puede surgir en cualquier instante, sitio y circunstancia. Tras examinar el documental La educación prohibida y las ideas de los pensadores como Goebbels, Adel y Castañeda, salta a la vista la necesidad de implementar un esquema educativo enfocado en el alumno, donde la tecnología y los ambientes de aprendizaje individuales impulsen la independencia, el trabajo en equipo y la vinculación con el mundo real. En este nuevo escenario, el papel del profesor muta al de un facilitador de apoyo, proceso valioso y considerado con el ritmo de cada quien. De este modo, la educación del siglo XXI debe enfrentar el desafío de fusionar lo digital, lo humano y lo social para cultivar individuos reflexivos, ingeniosos y dedicados a su comunidad. Gracias.